arrancar directamente respondiendo, porque tampoco quiero que el video sea muy largo, así que simplemente vamos a ir directamente a responder. Bueno, una pregunta que aparece un montón es en relación, por ejemplo, a cuál es la diferencia y cuáles son las ventajas y desventajas de las constelaciones individuales versus las constelaciones grupales, ¿no? Que son las más conocidas o las que más han tenido difusión, ¿no? Los talleres de constelaciones, las constelaciones grupales y sobre todo presenciales, ¿sí? Y hay también, bueno, desde hace unos años, y es en lo que yo me especializo en realidad, y de lo que más creo que puedo hablar, es de las constelaciones individuales. Entonces, quiero contarles ahora cuáles son las ventajas y desventajas de cada una, ¿no? Yo creo que tanto un formato como el otro son súper válidos, ¿no? Porque la herramienta es la misma y la herramienta es lo potente en constelaciones, ¿no? Entonces, creo que más allá del formato, las dos versiones, digamos, tienen recursos y posibilidades súper interesantes. Entonces, vayamos por la primera cosa. A mí, que me parece muy rescatable de una constelación individual, ¿no? En la constelación individual hay un tiempo, que generalmente es entre 1 hora y 1 hora, a la persona que está consultando. O sea, vos traes tu tema y se va a estar trabajando ese tema de profundidad, ¿sí? Se va a poder como escarbar mucho y ver realmente, ¿no? Creo que lo que le da la constelación individual es mucha profundidad, ¿no? Profundidad. En una constelación grupal seguramente vas a estar trabajando tu tema un ratito, ¿no? Que es el momento que vas a constelar tu situación, pero bueno, se constelan muchas personas, entonces va a ser breve, ¿no? Va a ser breve, no va a haber posibilidad de profundizar demasiado. Y lo que suele pasar a veces en las grupales es que si hay mucha gente no pueden constelar todos, ¿no? Lo que queda es una participación, tal vez en la constelación de otra persona, que es súper rico también, ¿no? Pero a veces te vas con la sensación de, bueno, no constelé lo mío, ¿no? No hubo tiempo, lugar o no me eligieron, el constelador no me eligió para lo mío. ¿En qué veo también que es súper interesante la constelación individual? A ver, para que acá tengo anotada. Bueno, eso. La posibilidad también de trabajar alguna situación que sea difícil, que sea complicada para abrirla en un grupo, ¿no? A veces si tenemos que trabajar asuntos que son muy personales o cuestiones que nos generan incomodidad hablarlo delante de otras personas y que si bien es muy cuidado, es verdad que a veces juega el pudor, no quiero abrir esto delante de estas personas, o a veces cuando son ámbitos donde la gente que está participando se conoce entre sí, es un poco incómodo, es un poco difícil. Entonces creo que la constelación individual es este ámbito privado, cuidado, donde, bueno, puedo ir y hablar con absoluta tranquilidad y con absoluta confidencialidad de lo que yo quiero abordar, ¿no? Bueno, eso me parece como las ventajas fundamentales de la constelación individual. En la constelación grupal, ¿qué es lo que hay? Yo creo que existe algo maravilloso en la grupal, que es la posibilidad de llevarme también muchas de las experiencias de otros, porque son varios los que constelan, entonces quizás me resuena mucho lo que trabajó otra persona, el tema que trajo alguien y que de repente no era lo que yo iba a constelar ahí, pero que también me impacta, ¿no? Para entender alguna situación propia de mi familia, entonces es como que voy a hacer mi constelación y la constelación de muchos más, ¿no? Entonces creo que a nivel de la experiencia nutritiva y de la posibilidad de participar en constelaciones de otros y de la fuerza y la potencia que tiene eso, la constelación grupal es brutal, ¿no? Es brutal. Entonces, bueno,
como ventajas y desventajas de uno u otro. Creo que ambos modelos sirven un montón. Después otra duda que aparecía es, o lo que me preguntan bastante es en relación a qué pasa con esto de las constelaciones virtuales, que también es una modalidad nueva, ¿no? En realidad modalidad que se ha potenciado a raíz de la pandemia, pero era una modalidad que ya estaba instalada desde antes, ¿no? Ya se podían hacer constelaciones online, virtuales. Y sobre eso yo también, ¿no? Tengo que contar un poco mi experiencia. Yo no hacía, hasta antes del 2020, no me había atrevido a ir por ese lado, no me resonaba, ¿no? Sin embargo, cuando todo empezó a ser virtual, y bueno, las constelaciones también empezaron a ser virtuales. Hola, hola a la gente que va llegando. Hasta hace un rato estaba hablando sola, así que bueno, hola. Es así con los vivos que hacemos de imprevisto, surge esto. Bueno, entonces les decía, fue un descubrimiento para mí también y una sorpresa descubrir cómo funcionaban las constelaciones online y que realmente los efectos es tan profundo, tan intenso, que la verdad es que trasciende el Zoom, ¿no? Trasciende el canal, ¿no? Y yo pensaba, digo, los campos mórficos, moví todo. Los campos mórficos, que es esto en lo que se basan las constelaciones, ¿no? Esto de que existe un campo energético a través del cual atraviesa información en las personas de una familia, en las personas de un clan, pero también en las sociedades, en las comunidades, ¿no? Este campo mórfico sobrevive a los vivos y a los muertos, sobrevive a generaciones, es algo que está instalado energéticamente. Entonces, claro, ¿cómo no va a sobrevivir a un medio virtual, ¿no? Lo pone perfectamente a su servicio. Y creo que cuando la persona que constela está totalmente involucrada, está decidida, ha puesto todo de sí para ese trabajo, y de parte del constelador o de la consteladora está también todo disponible, está todo dispuesto para que ese espacio sea facilitador para que esa persona pueda ver y transmutar algunos temas que están trabando referidos a su árbol genealógico, a temas que vengan del transgeneracional. Les aseguro, pero les aseguro porque lo he vivido, esa energía trasciende todo, toma todo, copa todo, ¿no? Y se manifiesta lo que se tiene que manifestar. Entonces les diría, no pasa por si es virtual o presencial. Sí es verdad que los para poder conectar, para poder ver cosas que tal vez se nos escapan y que están mucho más visibles y presentes cuando es así, el face to face, pero se subsana desde otros lugares, ¿se entiende? Va. Bueno, para los que recién van llegando, estoy haciendo este vivo para responder preguntas sobre temas de constelaciones, ¿sí? Preguntas que me han ido dejando y bueno, estoy en esto. Respondí entonces cuáles son las ventajas y desventajas de las constelaciones individuales versus las grupales, ya lo dije. Constelaciones virtuales versus presenciales. Alguien que tenía la duda, que me decía, Estela, ¿todo se puede constelar? Porque yo veo que constelan temas de dinero, constelan enfermedades, constelan vínculos, todo es constelable. Y yo le diría, hay algunos criterios para definir, y cada constelador también, de acuerdo a su formación y de acuerdo a la línea, la escuela y tal, tiene sus criterios también para ver qué se puede constelar. Yo le diría que todo se puede constelar a excepción de, ¿no? A excepción de, como que me resulta mucho más fácil decir lo que no se puede constelar. Y te diría que no pasa tanto por los temas, no es que tal cosa no se puede constelar o tal otra no, sino que lo que pesa, lo que hace la diferencia es qué tan involucrada está la persona en relación a eso que quiere constelar, ¿no? Por lo menos para mí ese es un criterio fundamental. Porque una persona puede venir y decir, bueno, yo quiero constelar la relación con mi marido porque quiero que él deje de consumir alcohol.
por ejemplo, ¿no? Y yo te diría, eso no es constelable, ¿no? Porque vos no podés hacer nada con la vida del otro, con la decisión del otro, con la adicción del otro, ¿no? O sea, cuando la persona viene como en esta postura un poco manipuladora, digamos, de la realidad del otro, además, porque apenas si uno a veces puede incidir en la realidad propia, en esos casos yo no constelo. Yo ahí no veo nada que se pueda hacer, ¿no? Ahora, si la persona dice, yo vengo a constelar el vínculo con mi marido porque yo quiero saber qué hacer y cómo posicionarme y si estoy bien encaminada siguiendo con esta relación o no, o yo qué hago con un marido que es alcohólico, si yo quiero, ahí la persona está centrada en sí misma y quiere trabajar algo propio. Vamos con eso y yo creo que eso es lo constelable. Espero que se entienda la diferencia. Bueno, si no pueden ir repreguntando. Bien, otra pregunta tenía que ver con quiénes se incluyen en el árbol genealógico, porque también, bueno, eso es una duda muy frecuente. Estoy armando mi árbol genealógico, pero no la conocía a mi abuela materna. ¿Va también en el árbol o cómo hago con las personas que no conocí o que no conocí a mi papá o toda la línea de mi papá y tal, ¿no? Y la respuesta es todos van en el árbol, todos van incluidos. Si no sé el nombre de la abuela, le pongo abuela, abuela paterna o abuela materna y va, pero le asigno un lugar, aunque no conozca mucho sobre esa historia, aunque, o peor a veces que no conocer, ¿no? Es que no la aguanto, es que no la quiero, es que siempre me dijeron cosas malas o siempre fue mala conmigo, tal o cual, ¿no? Pero sí, van todos incluidos en el árbol genealógico. Después, había otra pregunta en relación, alguien decía, bueno, ¿qué nos pueden decir las constelaciones? Porque me decía, yo tengo un vínculo muy malo con mis hijas, hacen como que yo no existo, cómo hacer con la indiferencia que ellas tienen hacia mí y tal, ¿no? Bueno, creo que estos problemas de familia, ¿no? Es interesante mirarlos bajo la óptica de constelaciones. Constelaciones significa que no vamos a ver a un individuo, ¿no? Porque las constelaciones son como las constelaciones de las estrellas, ¿no? Como es esta configuración que se forma, pero no lo forma una estrella, lo forman todos los que pertenecen. Entonces, te diría, más que la pregunta en relación a cómo hacer con la indiferencia de fulano mengano o cómo hacer con el vínculo que tengo con mis hijos, la mirada de las constelaciones siempre va a ir hacia qué pasa con los vínculos en esta familia. ¿Qué pasa que no nos estamos entendiendo? ¿De dónde viene esto? ¿Desde cuándo? ¿Con qué tiene que ver? ¿Siempre fue así? Ya viene histórico, porque en mi familia también eran así, porque yo también con mis hermanos fui así, o viene por el lado del papá de los chicos, ¿no? Aunque ojo, también, siempre que hablamos esto de si viene de parte de la hay un punto donde decimos los árboles son espejos, ¿no? Entonces el árbol de mamá y el árbol de papá en un punto se han elegido en este mundo por algo, ¿no? Se han encontrado y han resonado y han pasado la vida por algo. Entonces a veces es relativo esto, ¿no? Bueno, esto es de mamá o esto es de papá. Pero digo, es interesante mirarlo también, aunque sea desde lo descriptivo, para ver dónde están las raíces de este problema, ¿no? Porque esto que está pasando de la dificultad de relación o la indiferencia o lo que fuera, es el resultado, ¿sí? Es a lo que llega una familia, pero que tiene sus orígenes, y este es el gran aporte de las constelaciones, ¿no? Que a veces el origen no tiene que ver con esta generación, sino que a veces hay que ir un poquito más atrás a mirar desde dónde vienen los desajustes, desde dónde vienen los vínculos lastimados, rotos, a veces quebrados, ¿no? Esto quiere decir que uno hacemos constelaciones y vamos a hacer una familia feliz que va a ir a comer asado los domingos. No voy a prometer eso porque no es real, ¿no? Porque hay cosas que han tardado generaciones en producirse y las generaciones siguientes las van resolviendo como pueden, ¿no? Entonces, no hay soluciones mágicas, no hay respuestas rápidas. Lo que sí sirve es
tomar conciencia, tomar perspectiva de dónde viene esto, qué fue lo que nos fue pasando como familia, como genealogía, qué le fue pasando a mis abuelos, a mis tíos, a mis padres, de dónde viene esta herida en la familia que no la estamos pudiendo resolver, ¿no? Entonces sirve para que ese trabajito de hormiga que yo voy a hacer, uno en un sistema familiar, uno en una constelación, que ese pequeño aporte que yo pueda hacer, sea desde la conciencia y sea mucho más direccionado, les aseguro que se alivia el sufrimiento cuando uno lo comprende, aunque no lo pueda modificar, pero por lo menos comprende de dónde y por qué pasa esto, ¿no? Y las elecciones que puedo hacer y los movimientos que puedo hacer son mucho más direccionados, son mucho más oportunos para sanar lo que haya que sanar, ¿va? Bien, otra pregunta que me hacían en relación, bueno, mucha gente me conoce por las constelaciones y el dinero, porque, bueno, trabajé bastante con eso y trabajo bastante con eso. Y me decían, bueno, ¿qué pasa? Que a veces el tema de la abundancia va y viene en mi vida, que tengo momentos y momentos y momentos. Y sobre esto, a ver, digo, a veces también las heridas con las que venimos y que viene nuestro sistema familiar en relación al dinero son heridas muy profundas. Entonces, no las voy a solucionar haciendo un taller de constelaciones, estando 2 meses enfocada o leyendo un par de libros y tal, ¿no? Son procesos largos, son procesos que a veces llevan toda la vida. Entonces, ustedes imagínense, ¿no? Cuando somos chicos y estamos aprendiendo a escribir, todo lo que nos lleva a aprender a escribir, ¿no? Y estamos en primer grado, segundo grado, tercero y cuarto, y que los errores de ortografía y aprendiendo hasta que afinamos y decimos, bueno, sí, ya puedo escribir, ¿no? Y ya puedo escribir bien y ya sé cómo es. Y yo creo que hay personas que se ponen muy ansiosas también, ¿no? Creo que tenemos que, de vuelta, mirándolo en la perspectiva de las constelaciones, en la perspectiva de esto viene de generaciones, la mirada también se vuelve más blanda, ¿no? Decir, bueno, no, lo que yo estoy haciendo, mi transformación, mi cambio de perspectiva en relación al dinero, a veces, fíjense, el solo hecho de que uno en una familia, uno se pregunte por el tema del dinero, ya es el gran cambio, ya es la gran transformación. Entonces, a veces es eso, yo lo que puedo hacer es instalar una pregunta, ¿no? Aprender, tratar de cambiar hábitos, tratar de cambiar creencias, pero entendiendo que voy a tener que estar por lo menos 5 años enfocada o enfocado en esto, en aprender algo nuevo, una ciencia nueva, ¿no? En especializarme en esto porque no lo sé, porque lo he aprendido mal, porque he aprendido cosas confusas, dañinas y que lastiman hoy mi posibilidad de acceder a la abundancia, ¿no? Entonces, porque eso también, yo siempre estoy en contacto con personas que ya hicieron el taller, por ejemplo, Mujeres de Plata, entonces también tienen como sus procesos en marcha, ¿no? Y cada tanto le pregunto, chicas, ¿cómo van de plata? ¿No? Y algunas sí, mejorando por acá, y otras, me iba bien, pero de repente un bajón y tal, ¿no? Y yo creo que es esto también, entender que la posibilidad de ir cambiando patrones de pensamiento y patrones de conducta en relación al dinero son procesos extensos, son procesos largos y que exigen mucho de nuestra toma de conciencia. A la vez, creo que también es salirnos de ese patrón de que el dinero es algo lineal, ¿no? De que siempre tenemos que estar en abundancia y ese no es el ciclo de la vida, ¿no? El ciclo de la vida es, bueno, a veces más arriba, a veces más abajo. Lo importante es que encontrar como un ciclo que sea sostenible para nuestra vida, desde lo emocional también, aprender que aunque a veces no hay todo eso que representa para nosotros la abundancia, igualmente somos abundantes porque eso ya va a llegar, ¿no? Más tarde, más temprano, lo estamos generando, lo estamos produciendo, tal, ¿no? Y a veces se trata esto de despegarnos de esa idea con la que crecimos, de que, bueno, siempre tenía que haber, porque si no había era el fin del mundo, la catástrofe total, sos pobre, sos incapaz de generar dinero y ¿no? Un montón de cosas. Entonces, no sé cuánto tiempo voy, pero no me quiero extender mucho más. Quiero responder a velocidad esto. ¿Qué otra pregunta me queda? Bueno, si
me quieren dejar más preguntas, yo igualmente voy a seguir haciendo videos sobre esto, así que los pueden dejar ahora o después. 2 minutitos más, respondo acá. Bueno, una pregunta también que me hacen un montón. ¿Puede alguien que no es psicólogo ser constelador? ¿No? Porque hay gente que siempre se está queriendo formar en este tema y está queriendo incursionar y hay como un dilema ahí que no, si no sos psicólogo no puedes ser constelador y bueno, estas rivalidades entre profesiones. Yo en este punto la verdad es que soy bastante abierta. Yo creo que las constelaciones son un conocimiento sobre el misterio humano que está puesto al servicio de todos y que quien lo pueda tomar y afianzar esta herramienta y ponerla al servicio del mundo, me parece que no es un criterio que sea psicólogo. Me parece que es como todo en este mundo, que cuanta más formación tengas o más capacitación tengas, más vas a poder hacer uso de las herramientas que vayas tomando, claramente, ¿no? Más especialización, más recorrido, más experiencia, ¿no? Pero que, digamos, a ver, yo hablo, y en esto voy a ser muy, desde mi experiencia, yo como paciente de constelaciones, ¿no? Yo he constelado con psicólogos, consteladores, que la verdad es que todo bien, pero pasaba lo mismo que si fuera una sesión de terapia tradicional. Y he constelado con personas que eran nada, digamos, sin ningún título, con formación en constelaciones y que han hecho un antes y un después en mi vida. Con esto quiero decir que es lo general, no, pero te digo que desde mi experiencia, desde las veces que yo me he puesto ahí como a ver qué me pasa con esto, mis experiencias me han demostrado que no pasa por el título. No sé por qué pasa exactamente, no lo sé, pero no pasa por el título, ¿no? Creo que pasa por la ética, por la responsabilidad, porque cada quien sea cuidadoso de esa herramienta, que es una herramienta delicada, como todo, ¿no? Como todo conocimiento. Ser cuidadoso, ser respetuoso del destino del otro. Creo que parte mucho del proceso personal de cada uno, del camino recorrido que cada persona tenga, más allá de las herramientas, ¿no? Entonces después tiene que ver, no sé, la química y la alquimia que se produce con cada persona a la hora de la constelación. Tiene que ver con, no sé con qué, ¿no? Con algo que me parece que hasta excede a la persona, al paciente, al cliente y a la persona que constela. Entonces, yo creo que mientras el conocimiento esté al servicio, ¿no? Y no el conocimiento por delante, no decir, yo soy psicóloga y entonces yo, porque eso a veces funciona más de obstáculo, ¿no? Creo que no es un impedimento. Yo invito a las personas que tengan ganas de hacer la formación, que investiguen, que busquen, ¿no? Y que sobre todo tengan todas esas conversaciones consigo mismos, ¿no? Para ver si esto es lo que quieren, si esto es lo que se quieren dedicar, si esto es lo que sienten, en lo que son mejores y que más pueden ofrecer, ¿sí? Bueno, creo que no me ha quedado ninguna pregunta en el tintero. Bueno, alcances y limitaciones, que es lo que siempre me preguntan también. Y yo siempre trato esto de bajar a tierra, ¿no? Las constelaciones son una herramienta valiosísima, sí. Son, viste, como el cerrajero cuando llegaste a tu casa de noche y ya te diste cuenta que se te trabó la llave y que no podés. Tiene un valor enorme, ¿no? Ahora, ¿te solucionan la vida? No, porque no hay nada que te solucione la vida, ¿no? Porque la vida es un aprendizaje permanente, constante. No hay, es más, desde alguna visión no sé si siquiera hay algo que solucionar. Pero bueno, eso ya es otra filosofía. Bueno, simplemente eso, ¿no? Ahí en el video que les decía que está en YouTube colgado, hay todo un desarrollo mucho más profundo y mucho más extenso de qué son las constelaciones, sus alcances, sus limitaciones. Creo que bueno, como todo en la vida, ¿no? No hay que poner todos los huevos en una sola canasta, no es poner todas las expectativas en una sola herramienta, entender que mucho depende del proceso en el que yo ya vengo, lo que vengo trabajando. Algo que también me preguntan, que eso me quedó de una pregunta del otro día, que alguien me decía, yo estoy en terapia, ¿puedo hacer constelaciones? Hola a la gente que llega.
Me decía, hola, yo quiero hacer constelaciones, pero estoy en terapia, no sé si son perfectamente compatibles, ¿no? Porque la constelación es una sesión, 2 como máximo, en la que vos vas, trabajás tu asunto. Lo que ofrece la constelación es una mirada distinta de lo que vos vas a ver en una terapia tradicional. Ahora, eso nuevo que viste lo puedes seguir trabajando perfectamente en tu terapia, ¿no? Es como decir, mira, tengo un hallazgo nuevo, un descubrimiento nuevo. Cuando llegas con un sueño nuevo a tu analista, ¿no? Y tu analista dice, ay, sí, venga. Bueno, llevas el material de la constelación. Obviamente que hay terapeutas, yo entiendo que todavía son muy cerrados, o que, no, ay, perdón, que todavía son muy cerrados, no. A ver, vamos a limar un poquito las palabras. Hay terapeutas que no resuenan con esto, ¿no? Que quizás el paciente lo llega y es la propia resistencia del psicólogo que va a decir, bueno, este material no, lo invalida de entrada, ¿no? Pero yo creo que en general la mayoría, más allá de que resuenen o no resuenen tanto con la herramienta, lo que validan es que es un material que está trayendo su paciente, entonces lo toma, ¿no? Y se trabaja con eso. Bueno, hasta acá lo que quería compartir con ustedes. Si hay alguna otra preguntita, o si después les surgen preguntas, los que escuchen esta charla después, la pueden dejar acá, la pueden dejar en las otras redes. Yo igual voy a hacer como unos mini videitos cortitos para que ya queden respondiendo cada una de las que yo creo son las preguntas frecuentes en relación a constelaciones, ¿no? Bueno, creo que básicamente he respondido todo. Gracias a los que han estado ahí acompañando y quería hacerlo cortito, breve hoy simplemente. Y bueno, también para la gente que me estaba preguntando sobre el taller de constelaciones que doy todos los años, que son herramientas de constelaciones familiares para el abordaje individual. Es un taller que está próximo, antes de fin de año yo lo voy a dar ese taller, porque este año no lo he podido dar todavía, con esto del viaje, de las idas, vueltas, que había otros talleres en el medio y eso. Pero antes de fin de año, yo creo que ahora en octubre ya voy a lanzar este taller que doy todos los años para socializar herramientas de constelaciones para cualquier persona que quiera aplicarlos para su propia vida o con sus pacientes o con sus clientes o alumnos o lo que fuera, ¿sí? Así que eso va a salir pronto. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen sábado, nos vemos.